Hola Manu, Hola, ¿cómo estoy? bien, ¿y tú? Bien, estoy viendo si está grabando. Dijo que estaba grabando, ¿cierto? Cuando entré sí decía que había empezado a grabar y me conecté hace como, no sé, 4 minutos y dije, oh, me conecté muy antes, como va a grabar todo esto. Es que estaba terminando el... A ver, no sé qué hago aquí. Ah, no sé qué hago aquí. No sé, me falta gente que dice que tengo que aceptar, pero no tengo nada. No, está el acceso inmediato. Deja preguntarles acá. Llegó Cristóbal y llegó Pila. Ujú. Hola, ¿cómo están? Bien, Hola, acá, hola, Hola, hola. chiquillo. Hola a todos. ¿qué tal? ¿Todo bien por aquí? ¿Cómo va el miércoles? Y les presento, mira, él es Cristóbal, Paula, ella trabaja, está trabajando todavía en Quilicura, ¿cierto? Sí, ya no estoy a cargo del proyecto Quilicura, pasé a ser parte del equipo nacional. Estoy como coordinadora de vinculación, pero sí también Wow. veo como a grandes rasgos el proyecto Quilicura. Estoy como viéndolo desde más arriba ahora. Ay, no está yendo en terreno, digamos, así como... ¿Y quién quedó ahí? Pronto vamos a estar buscando un profesional, estamos renovando el convenio con CCU. Entonces, por mientras he estado yo tomando las cosas, pero no estamos haciendo monitoreo. Y he ido, ¿Y cuál es el pero perfil? Ah. oye, yo creo que pegáis muy bien ahí, así que cuando salga la convocatoria, postula nomás. De hecho, yo creo que voy a estar siendo parte de las personas que van a ver la oferta laboral. Así que dale Ah, nomás y te la bueno, mando cuando salga. ahí me pegué una visita. Y ella es Priscila, Sila le decimos, de Ujú. cariño. Ella tiene un tema con los bosques, ¿cierto? ¿Me escucho? Sí, hola. Sí. Sí, yo estoy practicando, bueno, entre la fitoterapia, el cuidado y bienestar en los bosques, bueno, por ahora caminatas sensoriales y en cerro, en parques, todo lo que tenga que ver con el bienestar y la salud mental. Qué Y bacán. Eileen Cabrera, como decía Manu, de acá desde Navidad. Somos la organización Yo Valoro Mi Lugar y nos enfocamos en la limpieza de nuestro río Rapel, los humedales y las playas de la costa de Navidad, que es bastante extensa. Así que ahí estamos comprometidos con el entorno, la protección del medio ambiente y sobre todo con el estuario del Rapel, que está bastante desprotegido ante una planta de tratamiento de aguas servidas que están proyectando con descarga directa al estuario. Entonces estamos ahí en una lucha, en una causa bastante potente y bien ocupados en eso, la verdad. bueno, Un gusto, Aileen. Gracias. para para que todos nos vayan comprendiendo este tema, ¿quién nos podría dar una buena definición de lo que es un humedal? Chuta. Partamos por Paula. Paula, nos gustaría saber o sea, o que nos confirmara desde la biología, evidentemente, si un humedal, evidentemente, puede ser considerado cualquier zona húmeda o, o tiene que cumplir ciertos requisitos para ser considerado, me imagino, humedal por ciertas condiciones biológicas que tenga que cumplir. Sí, tenemos la definición Ramsar, que no la voy a leer porque es súper extensa y es súper amplia, pero es básicamente un cuerpo de agua de menos de 6 metros, que puede ser de agua dulce, salada o salobre, temporal o permanente, natural o artificial. Y en Chile tenemos tres criterios objetivos para definir y delimitar los humedales. No es como porque es húmedo, es un humedal. Los tres criterios son hidrología, es decir, que haya presencia de agua,
plantas hidrófitas, que quiere decir que son plantas adaptadas a vivir en estos espacios con presencia de agua, y los suelos que también estén adaptados a esta presencia de agua y que tengan capacidad de filtrar. Ya no es cualquier tipo de suelo, no es cualquier charco. Hubieron muchos memes, yo me reí mucho, pero claro, no es cualquier lugar húmedo puede ser definido humedal, tienen que ser esos tres criterios. Y a mi parecer nos queda un criterio fuera, que es la fauna, que es súper importante, es un componente muy, muy relevante para los ecosistemas, pero también entiendo por qué la dejaron fuera, porque en realidad si hay un humedal que está intervenido y se destruye, la fauna básicamente se mueve al humedal de al lado, cosa que la flora no puede hacer. Entonces, yo creo que también por ahí le dieron la importancia a las plantas hidrófitas, que básicamente son las más comunes, quizás todos las hemos visto, las totoras, las como lentejitas, que yo los conozco como hidrocotile, que es el nombre científico, pero son básicamente todos estos como redonditos, como la flor del loto, pero versión chilena, chiquitita. Y Con estos que agüita. vemos aquí, como estos tipos de pasto. Esos son como las más comunes. Y ya después podemos ir viendo otros tipos, pero esos tres son los que en verdad uno siempre va a ver cuando ve un humedal. Yo creo que todos aquí hemos visto alguna de esos tres tipos de plantas. Bueno, y hablando de animales, Pero es, también y pensando este mes que también se habló, se conmemora la protección a los anfibios, por ejemplo. Y eso, no sé, yo recuerdo, veía muchos sapitos cuando era chica, ranitas, y ahora ya no se ve mucho. ¿Tiene que ver con esta desprotección a los humedales? Sí, directamente. Los anfibios son uno de los principales animales que te pueden indicar la salud de un ecosistema, porque ellos tienen una piel que es muy sensible a cambios de pH, a cambios de temperatura, a químicos presentes. Entonces, cuando un humedal se ve contaminado de alguna manera o tiene mayor flujo de nutrientes, que muchos químicos o mucha de la contaminación que uno dice que hay presente en realidad son exceso de nutrientes que uno le está entregando a ese ecosistema, y eso genera un desequilibrio. Entonces, cuando ocurre eso, los anfibios no se ven en un ambiente apto para vivir y mueren o migran. Y en realidad la mayor eh, lo que termina pasando en esa población es que se mueren, porque son sensibles. O sea, imagínense, nosotros estamos viviendo en un lugar, en un espacio en donde no estamos cómodos, no estamos en nuestras condiciones óptimas, entonces la vida se hace muy incompatible para esos animales. Eso es lo que pasa y con los anfibios principalmente y con otras especies que no tienen tanta movilidad. y eso tendría netamente que ver como con el caso de Aileen, por ejemplo, que ella está tratando de que en su estuario, digamos, no caigan aguas servidas, ¿cierto? Porque el agua servida generalmente contiene harto arsénico también. Eso hace que Sí. proliferen también otro tipo de algas, otro tipo de, Exacto. o de, ¿cómo se llama? De erradicación de flora y fauna. Eutrofización. Sí, justamente la eutrofización es algo que es muy frecuente en los humedales y que ocurre porque, como les comentaba, se vierten distintos químicos. Yo no soy para nada experta en temas de agua, ni de calidad de agua, ni químicos, ni nada, pero uno puede darse cuenta. Si lo llevamos, por ejemplo, a un caso que conocemos con el Manu, es en Quilicura, de repente tú vas y hay un olor asqueroso cerca de las industrias. Y eso es justamente porque el día que nosotros vamos y huele mal es porque están vertiendo sus desechos Agua. al agua. Y Sí. para eso existe la normativa. En Chile, la normativa ambiental es de las mejores de Latinoamérica y aún así deja mucho que desear, pero es la mejor. Em, Exactamente. sí, ¿cierto? Es un Sí. orgullo y al mismo De tiempo hecho, es como, pucha, vamos por más. igual es peligroso, por ejemplo, el titular del proyecto, que es SBio, ofrece las más altas tecnologías y de hecho algo que nunca han hecho, que van a ocupar filtro UV para el tratamiento de las aguas servidas. Pero sin embargo, cuando vierten estas aguas tratadas, que según ellos vienen
a descontaminar el río Rapel, porque viene agua onda transparente, pero el cianuro es transparente, o sea, y Claro. el daño es acumulativo. Ujú. Entonces, el daño no se va a reflejar en un año o en dos, sino que la contaminación del agua, en este caso, la descarga, es en un brazo del río que se seca en primavera-verano, además. Entonces, el proyecto que ellos tienen ya viene es deficiente y llega a ser negligente porque no tomaron las pruebas de agua cuando esto estaba seco o con un mínimo de agua. Entonces, nosotros como organización en la participación ciudadana hicimos observaciones, más de 50 observaciones, participaron pescadores porque igual acá tenemos una comunidad pesquera donde si hay una descarga de aguas servidas tratadas en el lugar donde hay pesca artesanal, o sea, olvídate de esa actividad así ancestral que tenemos acá en la ribera del río Rapel. Entonces, toda el área de influencia no fue considerada en las reuniones informativas que hicieron. Solamente el área donde estaban los beneficiarios de este alcantarillado, entre comillas, que es la parte urbana de Navidad, no la parte rural donde van a descargar. Entonces ya viene con deficiencia este proyecto, se fue al CEA, está en estudio de impacto ambiental, ya pasó la participación ciudadana, pero estamos a la espera del primer Ixara desde el titular. Pero esto claramente se hizo a puertas cerradas con unos pocos y haciendo acuerdos solamente con una comisión que no era representativa en la comunidad. Entonces estamos ya así como decir, no, ahí como angustiados ya, porque es un temor que se pase y listo, se hizo. Porque el daño es irreversible. La verdad necesitamos mucha ayuda, mucha visibilización, porque es como que pocas personas conocen este estuario, pocas conocen Navidad, porque generalmente la gente por la carretera pasa y se va directo a Pichilemu, Ujú. ¿cachai? Y no entran hacia Rapel, el río y a la costa de Navidad, que es más bien aislada. Entonces, por esto no se sabe mucho de lo que está pasando. Y por ende más Sí. fácil intervenirlo también. Y en este caso, por ejemplo, Paula, si hablamos desde la biología, es como para que entiendan un poco, el agua del humedal no necesita que se limpie, ¿cierto? Y si tú introduces agua limpia o agua servidas limpia, sí o sí estás cambiando la microbiología del lugar, ¿o me equivoco? Totalmente. Sí, o sea, nosotros no necesitamos meter agua limpia a ningún ecosistema. El ecosistema está hecho para limpiar el agua, para eso existen las plantas. Para eso está todo el ciclo del ecosistema. O sea, por darles un ejemplo así muy corto, ya está el agua, están las plantas y hay peces. Pez 1, que es de tamaño pequeño, y pez 2, que es de tamaño grande. Entonces, las plantas limpian, los peces 1 se comen esas plantas, el pez 2 se come al pez 1, el depredador, ¿cierto? Y después el pez 2 se muere, cae al suelo, se transforma en nutrientes, esos nutrientes los usa la planta limpia el agua, se la come el pez. Y es un ciclo. Nosotros no tenemos por qué intervenir en la naturaleza. Entonces, Paula, de hecho también llegan las aves y se comen esos peces. sí, sí, no Acá quería meter tenemos, tanto componente, pero es es una trama trófica, que antes se exacto, decía cadena trófica, pero no son cadenas, son tramas complejas que es muy difícil de entender, que no se pueden ni siquiera llegar a comprender en uno o dos monitoreos. De hecho, yo siempre digo que para poder entender la dinámica de un ecosistema, tienes que estudiarlo al menos un año, tener al menos una muestra de cada una de las estaciones, porque tú no sabes si en verano ese cuerpo de agua está o no, qué pasa en invierno, exacto. qué pasa en otoño, como cuáles son las transiciones de ese ecosistema. Hay aves migratorias que llegan en cierta época del año. Entonces, como que hay mucha complejidad que se simplifica al momento de estar viendo estos proyectos. Y eso es algo que sí falta mucho, que tenemos que avanzar, que como les decía antes, la normativa chilena en medio ambiente es la mejor de Latinoamérica, pero aún así
tenemos que seguir subiendo el estándar, no podemos quedarnos con, ah, ya somos los mejores. O bueno, bajemos el estándar, pues hay que agilizar un poco la economía, entonces vamos bajando el estándar. No, o sea, no puede No, ser así porque sin el ecosistema no vamos a tener eh, economía, no vamos a tener nada, en realidad no vamos a no poder nos vivir. sostenemos. No, De ni hecho, por toda la plata Paula, del mundo vamos a estar bien. Entonces no se justifica. ¿Y eso en la práctica de es hecho, porque no se aplica bien la ley o porque se buscan vacíos o eh, porque falta la ley? Ya, yo les vuelvo a decir, no soy muy experta en esto, pero yo creo que es un poco de todo. Es un poco de vacío legal, es un poco de interpretación de la ley, de interpretación de la normativa, de ver desde dónde uno se puede agarrar para que esto salga con, por ejemplo, con declaratoria de impacto ambiental y no con estudio de impacto ambiental, que eso es algo que se hace mucho. No, nosotros declaramos que nuestro proyecto tiene este impacto, por lo tanto no necesita un estudio y no va a tener un impacto tan grande, entonces no vamos a hacer compensación, no vamos a tener que hacer nada más. El proyecto está bacán, apruébenlo. En palabras muy simples, en realidad, muy coloquial. Pero en realidad no es así. De hecho, yo creo que todos los proyectos deberían tener estudio, pero tampoco tenemos los recursos para hacer estudio para cada proyecto que se quiere hacer. Entonces ahí hay que buscar el equilibrio en qué se hace. Igual es complejo. Sí, porque yendo a la práctica, si tú reúnes los tres requisitos que se necesitan para declarar un humedal, y si a mí se me ocurre, por ejemplo, 10 kilómetros más arriba, quizás cortar el agua o cortar el canal o no dejar que en un tiempo corra el agua, fácilmente podría después no declarar humedal porque está faltando un requisito X para esa declaración. Sí, bueno, no les comenté que cualquiera de esos tres componentes sirve por sí mismo, individualmente, para ser declarado humedal. Es decir, si Ah, hay ya. presencia de vegetación hidrófita, ok, es un humedal. ¿Qué pasa? Que claro, los humedales no son sistemas cerrados, no son independientes, está todo conectado desde la cordillera hasta la costa. Entonces, si yo intervengo aguas arriba, las consecuencias obvio que se van a ver aguas abajo. Y eso es algo que eh, a veces es difícil entender si tú no lo ves por ti mismo. Entonces, yo creo que una estrategia muy buena para poder hacer eso es visitar un humedal. Elige una cuenca y visítalo desde donde nace, en la cordillera, todo el trayecto hasta la costa. Y te vas a dar cuenta que mientras más aguas abajo estás, más se ve reflejado todas las amenazas que se van dando arriba. Sí, Es porque exacto. todo hay humedales como el río Maipo que baja para acá y termina, no sé, en Mantagua, parece, ¿no? O las Acá en San desembocaduras Antonio, El como Aconcagua. El Aconcagua el Aconcagua ese. termina, sí, en Concón. sí, El el Maipo Maipo es termina el acá en Mapocho, San Antonio sí, y termina acá, desemboca en San Antonio, en Santo Domingo. sí, sí. De hecho, les iba a Sí, pues hablar acá justamente tenemos el caso del Valle del Elqui, que termina en el río Elqui, en la playa de La Serena, el de Tongoy, el estuario. Tenemos sí, Exacto. el de Rapel. está todo conectado. De hecho, les iba a hablar del humedal de Mantagua. No sé si se enteraron que hace un par de meses hubo como una mortandad brutal de peces. Yo estuve hablando con algunas personas de ahí porque a veces visito Mantagua y algunos de ellos me decían que un poquito más arriba, en el terreno de al lado, habían intervenido un cauce y estaban derivando el agua. Y lo que ellos creen que sucedió es que al haber menos flujo de agua y menos remoción de agua, había menos oxígeno y al haber menos oxígeno, los procesos seguían igual, pero el nivel de oxígeno bajaba mucho y los peces ya no podían seguir viviendo. Y eso Wow. es algo que en realidad uno, si ve el lugar específico del sitio del suceso, por ejemplo, yo digo, chuta, ¿qué le pasó a los peces? Posibilidades. No sé, un químico o, no sé, infinitas posibilidades. Ahí si quieren meter la cuchara me tiran ideas. Pero si tú no vas aguas arriba y ves qué está pasando, en realidad nunca te habrías dado cuenta de que el cauce fue intervenido y que probablemente era el nivel del oxígeno. De hecho, ahí también hicieron muestras de los peces y de agua para saber qué está pasando. Creo que no ha salido ningún reporte ni nada, pero esa es como la principal sospecha, de que
porque encauzaron un pedacito del estero, bajó el nivel de oxígeno y eso hizo que la mortandad de peces ocurriera. ¿Y qué consecuencias tiene eso? Horrible, o sea, la cantidad de peces que murieron es más nutriente para el ecosistema, o sea, menos oxígeno, o sea, mueren más peces, o sea, ¿qué pueden comer las aves se van, y es como una cadena de sucesos que hacen que se deteriore un espacio. Sí, pues las aves Me hizo acordar migratorias también. Si se corta, no sé, si desaparece aquí en Concón, ¿afecta el paso de todas las aves que vienen de sur a norte? Ya, un cauce que se afecte debe afectar todo el ciclo, ¿no? O sea, Sí, es todo su tremendo, viaje. sobre todo para las aves migratorias. Hace un par de años hubo un estudio creo que era en una especie de, no me acuerdo si era zarapito o era playero, en Canadá. Hicieron un estudio de por qué ya estaban disminuyendo las poblaciones allá, si allá todos los humedales en donde ellos anidaban estaban muy bien. Se dieron cuenta de que, claro, acá en Latinoamérica habían tantas amenazas para ellos que no podían descansar bien, no tenían alimento y por lo tanto no tenían energía para hacer su viaje de vuelta al otro lado del mundo. Entonces, es muy importante también que podamos proteger estos espacios, no solamente para los que viven aquí todo el año, sino que también para los que están de paso. Al final los humedales son como la Copec de ellos. Cuando nosotros nos vamos de vacaciones, ¿dónde cargamos combustible? ¿Dónde vamos al baño? ¿Dónde comemos? En una estación de servicio. Eh, Ahí Aileen me en hizo el acordar de chat, un, sí, tal. sí, me hizo acordar de un comentario de una persona que hizo en un reel que subimos con Eileen sobre el, sobre el, ¿cómo se llama? Sobre el río Rapel, que era retenido mucho más arriba por una, Represa. ¿cómo se llama? Una represa. Y que esta represa había incidido finalmente, inciden desde arriba en el cambio hacia abajo en la erosión y el arrastre que también tienen como sedimentos y minerales hacia abajo hasta el estuario. Yo le dije que iba a investigar sobre eso porque no tenía mayor información, pero no me pareció una idea muy, muy loca, digamos. Sí, esa Sí, represa tiene muchísimos años, muchísimos. De hecho, sostiene bastante, bueno, toda el agua de la cordillera hacia los pueblos que están hacia abajo. De hecho, ellos miden la cantidad de agua que corre de la represa hacia el estuario y van soltando agua según van llenando la represa. De hecho, el 2023, sin ir más lejos, abrieron 2 bocatomas, llegaron a la tercera y se tuvo que evacuar. Entonces, ellos tienen un control bastante importante sobre la cantidad de agua y metros cúbicos que van río hacia abajo. De hecho, abriendo ya 4 bocatomas o 5, desaparece lo que es Rapel de Navidad y todo lo que es de la represa hacia abajo. Todos los pueblos que son ribereños. Y hay muchos pueblos ahí. Exacto, sí, desde Rapel hasta el estuario ya está súper poblado. De hecho, también, y quería comentarte, Paula, según tu experiencia en términos de declaratoria de humedal urbano, el año 2023, como bien sabes tú, Manuel, también se ingresó en la declaratoria, la solicitud de declaratoria para humedal urbano desde el área de Licancheu hasta la desembocadura. Y no avanza, va a cumplir 3 años ahí en el Ministerio de Medio Ambiente y no avanza. No han informado tampoco, ha tenido algunas observaciones por el polígono y de 600 hectáreas se redujo a 400, pero más allá de eso, nada más. Y con todas las características que tiene, claramente humedal urbano, o sea, eso ya está claro, pero no sabemos qué reparatorias hay, más allá de que, según estudiando el expediente, hay una carta del titular, en este caso Desvío, que es parte también propietario de una parte de la ribera, que es donde quieren hacer la planta.
y ellos enviaron una carta, pero el Ministerio de Medio Ambiente la consideró impertinente. Y ahí sigue, en stand-by ese proceso, el municipio no tiene información y nosotros, claro, estamos bien preocupados y ocupados y vamos a redactar una carta para exigir ya celeridad en el proceso, pero nadie da respuesta, ni tampoco informan a la comunidad, o sea, es como, no sé, no le dan valor a esta biodiversidad frágil y única que tenemos acá. Cuéntame un poquito según tu experiencia, porque ya 2 años o más para la espera de una declaración es como que yo creo que están esperando quizá hacer la planta y de ahí declarar como para que ya, porque por lo que decían, la declaratoria es una norma, o sea, va generando normas de protección bajo lo que ya existe, que sería la pesca artesanal, el turismo, las aves, peces y biodiversidad que ya existe. Eso se protege, pero lo que viene ya viene bajo normas, ¿cierto? Entonces, si la planta se aprueba, ponte tú, ya estaría dentro y después la declaratoria sería con planta inclusive. No sé, como que ya no nos tiene bien. Cuéntame un poquito, por favor. Sí, Cuéntanos a todos, mira, porque puede pasar en otros es- lados. yo creo que es algo transversal. Es algo que se ha ido arrastrando desde el 2021, 2020-2021, cuando salió la ley 21.202 de humedales urbanos. Te tengo un caso, Quilicura. Lo siento que hable tanto de Quilicura, pero como llevé ese proyecto en los primeros años que estuve trabajando en Fundación Kennedy, como que es algo que conozco muy bien. Quilicura fue uno de los primeros humedales urbanos declarados, fue por solicitud del municipio, fue declarado en 2021, fue retrotraída la declaratoria en 2022 porque habían propietarios de terrenos que habían sido declarados parte del polígono humedal urbano. Y en los primeros años, la verdad es que las solicitudes de declaratoria no tenían un margen tan claro como es ahora. Entonces, claro, sí, había que revisar algunos antecedentes de cómo se había hecho la delimitación del humedal y cosas técnicas. Entonces, ok, la declaratoria salió el 2021, se bajó el 2022, el 2023 se presentó un nuevo expediente con todos los antecedentes muy técnicos para que el ministerio pudiera decir, ah, ok, efectivamente es humedal, hay que declararlo. Estuvimos desde el 2022 hasta mayo del año pasado, 2025, esperando respuesta. También fueron 3 años así de angustia de, oye, ¿qué va a pasar? Porque hay proyectos aquí. San Isidro todavía está intentando ponerse en el humedal de Quilicura, que sabemos que es una empresa que donde va, deja la embarrada. Em, entonces, son procesos que demoran y yo creo que no demoran porque el ministerio tenga mala intención. Yo conozco a algunos chicos que trabajan dentro del ministerio viendo los temas de humedales. Demora harto tiempo, demora, en primer lugar, levantar el expediente, porque como les comentaba antes, tú no puedes ir a un lugar 2 veces y decir, ah, ya bacán, aquí se puede poner un proyecto. O no, sí, aquí podemos protegerlo, sino que hay que hacer un estudio. Entonces todos esos antecedentes se tienen que levantar para poner en el expediente y después lo que hace el ministerio es ir, ellos ya sí pueden ir 1 o 2 veces a verificar que, claro, la información que uno puso en el expediente es real, es verídica. Entonces son procesos que demoran, pero ¿qué ocurre cuando ya un humedal es declarado? Hay instrumentos de gestión que te permiten poder proteger efectivamente ese humedal, como la ordenanza de humedales, que es una de las primeras cosas que sale, que la ordenanza básicamente te dice qué puedes y qué no puedes hacer en un humedal y cuáles son las consecuencias si tú haces algo que no tienes que hacer. ¿Ya? Básicamente, así como a grandes rasgos. ¿Qué más? Plan de gestión o plan de manejo, que son dos instrumentos distintos, pero son muy parecidos. El plan de gestión se utiliza para definir muy bien cómo se va a hacer la conservación de ese espacio y cuáles van a ser tus objetos de conservación. Por ejemplo, objeto de conservación que yo creo que es algo que puede ser en todos los humedales, el coipo, que es una especie de mamífero acuático que
hace un par de años estaba en categoría vulnerable en las categorías de conservación, ahora ya no está en vulnerable, pero aún así tenemos que seguir estudiando sus poblaciones para ver si disminuyen nuevamente. Plan de manejo, que por ejemplo puede ser la totora o alguna otra planta o algo que tenga un valor biocultural. Les digo la totora porque en Quilicura tenemos una comunidad de totoreros que llevan muchas generaciones haciendo ese oficio y les digo que es biocultural porque tiene doble función, por decirlo de alguna manera. Por un lado, le permite a los totoreros subsistir a través de la totora. Ellos van, la cortan, la secan, hacen artesanía, que es como artesanía en mimbre, pero es totora, es muy parecido, y ellos después solo venden. Y ese proceso demora meses. Yo he visto quizás 5 o 6 meses que demora todo ese proceso, entre que la cortan, que la secan, que la tejen, que hacen la artesanía, y después el venderlo también es difícil porque la gente dice, es que es muy caro, voy al chino y me compro lo mismo, pero es porque no se le toma el valor a que esto es local, esto lo hizo una persona que trabaja de esto, que su papá trabajaba de esto, que su abuelo trabajaba de esto, que esta persona conoció este espacio cuando era niño y ha visto todo el cambio que ha tenido en sus, no sé, 40, 50 años de vida. Es un conocimiento ancestral de cómo manejar la totora. Y el otro ámbito es biológico. ¿Por qué? Porque la totora es una planta. Hay distintas especies de totora, hay unas que son más gruesas, más altas, más delgaditas, pero todas tienen la misma función: refugio y alimento. Refugio para quiénes, para las aves, para los mamíferos. Por ejemplo, una ave emblemática de los humedales que se ve en la totora y que solamente la vas a ver en la totora es el siete colores, el fiu. Tenemos el trabajador, tenemos al trile, tenemos un montón de aves o de pajaritos que viven en la totora y que ese es su refugio. Si no hay totora, ellos no van a estar presentes en ese lugar. Y lo otro es alimentación. Los coipos se comen las raíces de la totora, como las papitas, se alimentan de eso y de otras plantas. Entonces hay distintos componentes en estos ecosistemas que tienen importancia, que se define en estos planes de gestión y además se define cómo manejarlo. Es decir, vamos a hacer monitoreo de tal especie tantas veces al año por tantos años y después vamos a evaluar año 1, año 5, cómo estamos. ¿Mejoró? ¿Empeoró? ¿Sigue igual? ¿Y qué hacemos más adelante? Y además, que yo creo que es lo más importante y es lo más difícil, en los planes de gestión se definen las amenazas. ¿Qué amenazas hay presentes en ese lugar? ¿Cuáles son sus prioridades? ¿Y cómo las vamos a manejar? Amenazas transversales en casi todos los humedales de Chile, les puedo decir los perros. ¿Quién no tiene perros de amenaza en su humedal? Yo he conocido un humedal que no tenía como amenaza a los perros, eh, que fue el año pasado cuando visité el Parque Nevado Tres Cruces en la cordillera de Copiapó, y básicamente no estaba esa amenaza porque ahí no habían perros, porque en la noche habían menos 25 grados. Entonces, imposible. Pero sí tenía otras amenazas, como tránsito de vehículos en lugares donde no tenían que pasar, donde rompían huevos, donde fragmentaban ecosistemas. Y esa también es una amenaza que es muy transversal. La semana pasada estuve en Tongoy y estuve mirando unos chorlos nevados preciosos y de repente veo una camioneta que se acerca en el horizonte y pasó al frente de mí. Entonces, los planes de gestión y todos estos instrumentos que salen desde la Declaratoria de Humedal Urbano nos permiten entender cómo existe ese lugar actualmente y a dónde queremos llevarlo. De repente me voy por las ramas, pero es como eso, es como tener una visión global de cómo está este humedal en este momento, cuáles son las amenazas, qué es lo que tenemos que proteger sí o sí, y de aquí a 5 a 10 años más, cómo queremos que esté, y cuál es nuestro plan para evidenciar eh, que lo que estamos haciendo está bien o está mal para ir ajustando. ¿Cachai? Son estrategias que uno va armando. Por eso les comentaba como el tema de los monitoreos. No se puede ir una vez a un espacio y decir, ah, no, está bacán. O, ah, no, está súper mal. No, es algo constante. Es una investigación que se hace mes a mes, año a año,
y que tú vas viendo cambios en el lugar y se te van haciendo preguntas en tu cabeza de, esto está aquí, ¿por qué está aquí? ¿Cómo ocurre? ¿Cuáles son los factores que contribuyen a que esta amenaza siga? Entonces, no sé si respondí tu pregunta o si tienes más dudas o si alguien quiere comentar algo más. Los humedales de Quilicura son hermosos, son lo máximo. Y yo o sea, he conocido hartos humedales, pero dentro del Quilicura fue como con el primero que tuve como un encuentro de primer tipo, de base, con Pau y otras personas más que son organizaciones como la tuya, Eileen, digamos, que trabajan también en el cuidado y protección del humedal de Quilicura y ese humedal ha avanzado bastante igual. Eh, yo el otro día me di cuenta que tenía ahora como baranda o no, no sé si lo vi con foto o me equivoqué. Sí, sí, los chicos de la Muni pusieron unos pilotes de madera con una cuerdita unida justo en la parte donde está como cementado. Porque, bueno, yo siempre le comentaba a los chicos de la Muni cuando íbamos que me daba como vértigo. Como que yo miro para abajo y me pasa como esta cuestión rara, entonces me daba miedo algún día caerme. Y los Mm. chiquillos han ido poniendo varias cosas, banquitas, sombreaderos, y el Paolo hace rato que quería poner esos palitos y no sabía dónde y no sabía cuándo. Y hace un par de semanas me mandó una foto y me dijo, ahora no te vas a caer. Por ejemplo, acá igual entendí todo lo que me explicaste, Ujú. pero por ejemplo acá estamos muy alejados de esa realidad, Paula. Pasa que, por ejemplo, el municipio eh, no aporta mucho en esos términos, por ejemplo, sin ir más lejos. Parte de Licanché o el Bajío, donde estuvimos limpiando para el Día de la Tierra, sacamos más de 130 kilos de basura, ¿ya? Y sin ir más lejos, ya nos dimos cuenta que van camiones aljibes a sacar agua de los humedales que hay al costado del río Rapel, por el sector del Bajío. Es una empresa que ya estamos más o menos identificando, pero cuando hicimos como la denuncia en Dimao, ellos decían que hay una empresa que está autorizada para sacar Tiene agua del derechos. río. Claro, para sacar agua del río. Ya, ok, pero no hay acceso al río directo por esa parte donde ellos se meten, entonces sacan agua directa del humedal que está ahí al ladito. Entonces, cuando el mismo municipio te deja ahí como a la que te traigo así, no, es como muy difícil o desgastador más bien, porque de seguir en la lucha uno está comprometido, pero es desgastador porque ¿para dónde Te vamos sentís entonces? solo, po. Sí, po. Exacto, nos sentimos muy y angustia, emocionalmente angustia, porque es tan maravilloso este lugar, es tan único y que de repente se metan camiones donde hay anidación para sacar agua de un humedal donde estuviste limpiando hace semanas y veía ahí peces en crecida, cardúmenes en crecida y que de ahí sacaron el agua, ¿cachai? O sea, es bastante como desalentador también. Sin ir más lejos, hace unos años declararon el humedal de la Vega de Pupuya, de acá en la comuna de Navidad, Ujú. no sé si lo ubicas, creo que la Sí. Fundación Kennedy estuvo como bien ahí. Ya, el año pasado hicimos 2 limpiezas ahí. En la primera sacamos 284 kilos de basura. Y en la segunda, en febrero, sacamos 130 y algo más, 140. Casi 500 kilos en 2 limpiezas en menos de un año. Ujú. O sea, ¿cuál es la protección a la ordenanza que le dan después de una declaratoria? ¿Cachai? Entonces, si esa gestión del municipio, porque va asociado a las ordenanzas que el municipio debe gestionar, ¿cierto? ¿Dónde está el trabajo colaborativo de las comunidades? Por ejemplo, sin ir más lejos, hoy día, en la Comisión de Medio Ambiente, hubieron 3 expositores. Y los 3 tenían el mismo sentido común que yo avalo mucho, que es la participación de las comunidades, porque al final y al cabo somos los que tenemos la real visión de lo que sucede en el lugar. ¿Cachai? Pagan millones por consultoras que van, como dices tú, una vez o 2 veces y hacen un estudio y todos le creen y gastan millones en eso y la comunidad que tiene la real visión, ¿dónde está? Entonces, Sí. Ahí yo tengo un punto y creo que me voy a ir en la profunda y me gustaría invitar a todas y todos quienes están aquí a ver si quieren comentar algo. Es algo muy social
y es algo que de repente la gente, yo soy bióloga, entonces de repente la gente que estudia la ciencia como que o no le interesa o nunca estuvo en su radar, que es cómo hacemos que las comunidades se interesen por sus territorios, porque hay, bueno, en la fundación, en Fundación Kennedy, donde yo trabajo, tenemos tres pilares fundamentales y a mí me hacen mucho sentido. Primero, ciencia, porque tenemos que saber qué es lo que estamos viendo, en qué estado está y cómo entender el ecosistema en general. La segunda es gestión territorial, que es lo que tú hablabas de los municipios. Tenemos que articularnos con el municipio, con el ministerio, con cualquier ente que tenga la capacidad de tomar decisiones y estar a la par con ellos, pudiendo comunicar lo que a nosotros nos importa, pero lo tercero, yo creo que lo más importante y lo más difícil son las comunidades. Tú tienes que hacer que tu comunidad se interese por el lugar que habita, porque si no se interesan, el municipio tampoco se va a interesar, y si no hay interés, si somos, no sé, de 30 personas, somos 5 quienes queremos proteger, no somos mayoría. Entonces, ¿cómo hacemos que los demás vean las maravillas que nosotros vemos? Y eso es súper difícil. Dale, Mm. Cristóbal. Sí, justo aquí, uy, buenísimo esos tres pilares, concuerdo plenamente. Y uno de esos pilares que a mi parecer y mi experiencia acá en Quillota, en la declaratoria del humedal urbano Mayaca, es la gobernanza. Eso me lo pasaron a mí en la universidad, yo estudié geografía. Eso es fundamental. Es todos los usos que le vamos a dar al humedal, en este caso comunidades que son, puede ser el municipio que, o las mismas comunidades que hace salida educativa, eso, todo lo, fomentar buenos usos a través de la educación ambiental en la que las comunidades se involucren. Eso es fundamental. Eso así ocurrió en esta declaratoria del humedal urbano Mayaca, que fueron 230 hectáreas que se declararon en Quillota, y fuimos, a mi parecer, medio pioneros en generar el expediente en conjunto con una organización que solicitó, que son Mujeres Río Libre, quizás la ubican, eh, proteger ese lugar, se hizo una línea base. Normalmente, inicialmente se exigía solo como una ficha bien simple para hacer una declaratoria humedal urbano, pero nosotros hicimos casi una línea base grande, con una tremenda tesis, y eso gracias a que se hizo un trabajo colaborativo con estas organizaciones. Y eso es fundamental, y es bueno dejar registro de cada actividad que uno va, no sé, una visita, y que quede en fotografía. Todo eso después se va acumulando en un expediente que le da fuerza a la conservación. Y es fundamental la educación constante, eso no va a parar nunca. Es importante que organizaciones se tomen la iniciativa y eduquen a la comunidad, a los ciudadanos que no conocen. Para mí la ley de humedal urbano fue una, eh, una ley. Una vez se critican las leyes que no sirven, pero esto, a mi parecer, a lo largo de todo Chile despertó que vecinos dijeran, oye, tengo un humedal cerca de la casa, y empezaran a consultar, a inmiscuirse, y así se formaron organizaciones para proteger, y eso ha sido un círculo virtuoso genial. Y, y claro, porque despertó la posibilidad de generar una gobernanza positiva, pues, en gente, en vecinos, ¿cachai? A veces no son el municipio, hay muchos municipios que no hay, a veces no hay ni el departamento de medio ambiente. Entonces, ¿qué se les puede exigir? Claro, el ideal es que lo haya, pero no, a veces no ocurre. Entonces ahí los actores fundamentales pueden ser vecinos que se organizan, o alguna otra organización que pueda poner en el ojo la importancia de conservar esos espacios que son que están tan cercanos a la ciudad. A veces al tal límite urbano, están muy cerca de la ciudad, así que es un potencial, un plus eso, para llevar a gente Totalmente. a, lo, a, lo, a veces acá en Quillota por lo menos hay que viajar como una hora para ir a un parque nacional, pero acá estamos a minutos caminando de un río que es un área silvestre igual, que puede hacer educación ambiental, esparcimiento, brindar salud. Nosotros hacemos baños de humedales en el río. Entonces es fundamental eso es lo que le llamo la gobernanza, que es como las actividades que podemos hacer positivas para conocer y difundir la importancia de los servicios ecosistémicos de los humedales. Eso quería aportar. Sí, hay tenido puntos súper importantes ahí. No es necesario viajar horas para visitar un lugar natural. O sea, en Quilicura yo siempre digo eso, como, tenemos aquí un tesoro. La gente de Quilicura, que es una de las comunas que tiene menos áreas verdes, puede venir aquí al humedal a hacer deporte, a sentarse, a mirar la naturaleza, a desconectarse un poco de la ciudad. Que eso es algo súper importante y que yo creo que el río Mapocho también tiene ese potencial si sabemos gestionarlo de buena manera. Y lo otro que te iba a decir es que los conocimientos
locales y ancestrales son súper importantes. De repente uno investigando un año un territorio, hay cosas que nunca te vas a enterar, pero habla con un viejito de 90 años que creció toda su vida en ese espacio. Él te va a decir cosas que nunca habrías encontrado. Entonces, las comunidades son súper importantes y el desafío es cómo hacemos que se interesen, cómo, cómo hacemos que ellos vean la belleza que nosotros vemos. ¿Cachai? ¿Qué me importa a mí el Yo creo pájaro? que ¿Cómo hacemos que te importe el pájaro? Yo creo que hay cosas, ahí tiene que ver mucho con la divulgación, también hay que divulgar y divulgar y divulgar, porque hay muchas cosas en la naturaleza que de repente son pequeñísimas y que no se dan cuenta, o que tú no las veías, o las aves, por ejemplo, al que no le gustan las plantas ve un trozo de verde. ¿Cachai? Sí. Y los aves son aves volando y ya. Pero cuando tú empiezas a conocer un poquito, te empiezas a dar cuenta que son distintas, que las plantas son distintas, cuando florecen son distintas, su comportamiento. Entonces, es todo un tema que hay muchas personas que no logran tomar eso en cuenta y está bien porque todos tenemos, a lo mejor uno con los deportes, otro con la naturaleza, pero hay que entender y respetar también que esto es lo que también de alguna forma también nos está prestando mucho servicio ecosistémico, también a nosotros como humanos, porque nosotros también somos parte de esa cadena. Y es increíble que cada humedal tiene una contraparte en todos lados. Si te das cuenta, cada humedal tiene una empresa al lado que quiere, Ujú. o una inmobiliaria, o alguna cosa que quiere ensuciarla. Entonces, es un poco como como casi hasta, bueno, y no es casi, es como político, es como nosotros somos los de acá y ustedes los de allá, los que protegemos y los que queremos destruir, sin darnos cuenta o sin tomar en cuenta que, que son espacios maravillosos de vida. Y dentro de eso, lo que decía Cristóbal también, que no es necesario viajar kilómetros, hay humedales que están dentro del mismo sector urbano que la gente piensa de repente que son charcos o cualquier cosa y lo empiezan a ver de otra manera cuando eh, realmente si tú abrís los ojos puedes ver muchas cosas que están sucediendo ahí. Y basta con ir a sentarse un poco al humedal de Quilicura, que mucha gente que es de Quilicura, y cuando yo hago estas publicaciones sobre el humedal, me envían mensajes para preguntarme que son de Quilicura, que dónde está el humedal. O sea, ese es el nivel de atención que tienen al medio ambiente donde viven. Entonces hay que empezar a educar mucho sobre esa importancia porque el ser humano siempre va a temer va a tender a la supervivencia y si saben que es vital, probablemente van a ponerle mucho más cuidado que, que antes, pienso, no sé. Y hay un sentido ahí muy profundo, igual que es por qué todas las industrias están al lado de humedales. Porque ahí están los recursos. ¿Y qué pasa si agotamos todos los recursos? ¿Qué va a hacer esa industria? Y se suelen poner como cosas muy contrarias, como o es desarrollo o es conservación. No pueden ser ambas al mismo tiempo y en realidad no es así. Hay dos conceptos que se confunden mucho, que es conservación y preservación. La preservación es yo voy a acercar a este lugar, nadie va a entrar y no se toca. Y la conservación es, ok, veamos qué tipos de usos se están dando y tratemos de compatibilizar todo. Hagamos zonificación, dejemos este espacio dedicado a esta actividad con este marco legal o con esta normativa y este otro espacio para estos usos con esta normativa, como se arma un mapa y se trata de alguna manera compatibilizar todos los usos que se están dando en ese espacio y eso tiene mucho sentido. Tiene mucho sentido porque nosotros necesitamos de la naturaleza, pero al mismo tiempo también queremos desarrollo. Entonces, bueno, busquemos un equilibrio en eso, si no tiene que ser uno o lo otro. Por ejemplo, Y acá hay en que, y Navidad, hay que ver ay, también no, perdona, era algo cortito. ¿Cómo se intervienen también los humedales dentro de Sí. esa? Porque, por ejemplo, si tú vas al de Batuco, hay una parte que es parte de una agrupación también que lograron hacer algo ahí, como de conservación, y tú no ingresas directamente al espejo de agua, tú como que miras, o sea, ingresas un poquito, evidentemente, pero ingresas desde el borde, pero alrededor, o sea, como a la vuelta, hay otro que tiene un sendero que se mete al espejo de agua entre medio de los totorales y todo es precioso, pero es como que está prácticamente encima del humedal. Yo no sé si eso es conveniente o no.
el humedal de Coquimbo, ¿cómo se llama? ¿El culebrón? El Culebrón, ese también, yo quería fotografiar aves y no pude porque lamentablemente mi teléfono no da, porque están pero lejísimos el espejo de agua. O sea, después entra por abajo obviamente el agua del mar, pero las aves están allá, pero resguardadísimas. Me imagino que también es importante también la intervención como seres humanos que podamos hacer ahí, por lo mismo que dice Eileen también, que es llegar y botar basura, como acá en el río Colina, que ya eso es un basurero permanente. Sí. En Quilicura yo tengo muchas ideas para hacer la zonificación y delimitación de espacios, y eso también se hace en base al conocimiento que uno tiene en el territorio. Entonces, hay lugares donde vemos coipos, que claramente en esos lugares se va a prohibir poner música, ojalá no lleves a tu perro, y cosas así, y poner un mirador con una señalética. Yo creo que eso también es muy importante y es algo que ahora de a poquito en Chile se ha ido viendo más de poner un cartel con la foto del animal para que la gente cuando ve ese animal diga, oh, yo lo vi antes, ¿dónde lo vi? Y es un tipo de conocimiento o de aprendizaje pasivo. Entonces yo veo algo tantas veces que después me acuerdo. Es algo que se hizo también en las estaciones de metro, no me acuerdo si fue en Los Héroes, hace mucho, que habían muchas fotos de muchas aves urbanas. Y eso era un aprendizaje pasivo para la gente que pasa todos los días por ahí, después obviamente que se iba a acordar que la loica tiene el pecho rojo. Y son estrategias de interesar a la comunidad por los espacios que nos rodean. Sí, yo Eh, lo vi en Los Héroes, parece. Cuando yo iba haciendo como el sí, intercambio de línea, era un sí, pasillo largo lleno de imágenes, sí. ese mismo. Sí, me gustó mucho esa estrategia. Y desde ahí Sí, es bonito. yo voy recogiendo todas esas ideas que voy viendo. De hecho, hay una idea que también quiero implementar y no sé dónde estoy viendo, pero igual es como súper informal, que se hizo en México en una playa, que se ponían mensajes, no con connotación negativa de no dejes basura o no cualquier cosa, sino de al revés, como si tú haces esto, eres esto. Entonces, por ejemplo, ya, uno en connotación negativa que yo quiero hacer, pero no sé dónde porque igual lo encuentro medio como agresivo, es el que bota basura es Perkin o algo así, ¿cachai? Como que tú te caracterizas con la acción que estás o no estás haciendo. Entonces, como muchos mensajes así. Tengo ahí un Como, repositorio de como como mensajitos que uno puede ir logoterapia, dejando. digamos. Podría, Claro, sí, entonces tú quieres hacer eso, lo haces. Si no quieres hacerlo, no lo haces. Es una cuestión súper social de ir cambiando la cultura de la gente, porque la cultura de dejar basura en cualquier lugar es muy difícil de erradicar. Yo creo que en todas las comunas tenemos al menos un punto de disposición ilegal de basura. Y esa cuestión es terrible porque después llueve, esa basura se arrastra con el agua, tapa algún lugar, se inunda la zona. ¿Y a quién culpan? Al humedal o al estero. ¿Y qué hay que hacer? Meter máquina. ¿Y qué pasa? Los animales se asustan y se van. Entonces, lo que les decía antes, es una cadena de un montón de acciones que se pueden evitar y que al final destruyen el medio ambiente. Pero es muy difícil darse cuenta de todo ese círculo que pasa si uno no hace la investigación de esto pasó, ¿por qué pasó esto? Ya, y esto otro, ¿por qué pasó? Como ir viendo todos los factores que contribuyen a que esa amenaza se ocurra en el territorio. El mismo bueno, tema de los cuéntame perritos. más o Yo menos. entiendo que los perritos son chiquitos, algunos son y todo, pero incluso esos chiquitos ladran y, Los perros chicos son y, los peores. y la gente los lleva y dice, no, pero si es mi perrito, es mi cachorrito, no molesta, pero sí molestan. O sea, al menos en ese lugar. Fui a la cordillera el otro día y habían personas haciendo su trekking de 5 horas con su poodle hacia arriba. Y yo, ya, dije, está Tu bien, poodle no pero quiere ir a hacer un trekking de 5 horas. Sí, no, imagínate todo lo que pueden hacer si se le escapa, muerden un ave, no sé, pues, Argentina. no sé. Incluso cosas mucho más pasivas, como, chuta, mi perro hizo caca y no lo vi. Y no lo he desparasitado en un par de meses y tenía parásitos. Entonces después esos parásitos quedan en el ambiente, pasa un zorro y a ese zorro se le pega ese parásito.
y ese zorro después se enferma, y el zorro biológicamente no tiene la capacidad de luchar contra ese parásito, y lamentablemente o se muere o lo sigue propagando en su población de zorros. Y eso es un efecto que nosotros tampoco vemos y que si no lo estudiamos, nuevamente vuelvo al tema de ir viendo paso a paso por qué ocurren las cosas, no nos daríamos cuenta de eso. Entonces también, si vas a llevar a tu perro, aparte de llevarlo con correo, recógele la caca. Es una cuestión ya, les juro que es una cuestión social, cultural, no es algo biológico. Y es algo que yo me he dado cuenta de años trabajando con las comunidades. ¿Cómo le quito a esta persona esa mala costumbre que tiene? Es una lucha así, pero es que les juro que de años. Son años que uno hace campañas, hace estrategias, reevalúa esas estrategias, me funcionó, no me funcionó, para poder seguir fortaleciendo las ganas de cuidar el medio ambiente. Es algo súper desafiante, la verdad, y yo creo que aquí todos en algún momento nos chateamos y es como, ¿por qué la gente no ve lo mismo que yo veo? Como, es muy frustrante a veces, pero somos hartos, así que hay que seguir. Sí, Ya, pues veo cuéntanos más o varias manos menos levantadas. cómo está Quilicura ahora, que nos pregunta la amiga Ariana Sotomayor. Ah, ¿En qué Quilicura. va? ¿Se ven más comunidades o más organizaciones haciendo algo o interesándose y conociendo más? Interesándose por Sí, conocer más. Quilicura es un terreno muy complejo y muy particular. Yo soy de Quilicura, llegué a vivir a la comuna el año 2001. Llevo prácticamente toda mi vida viviendo en Quilicura. Conocí el humedal el año 2005 y los recuerdos que yo tengo es que era un basural y un potrero. Era horrible. Para mí yo de 10 años fue horrible esa visita. ¿Por qué? Porque en ese tiempo todavía se usaba como vertedero ilegal. ¿En qué estamos ahora? Bueno, les contaba que en mayo del 2025, hace casi un año, sí, hace un año, fue nuevamente declarado, pero lamentablemente las mismas personas y empresas que habían reclamado la primera vez volvieron a reclamar. El ministerio les dijo no al lugar, como que en verdad tu reclamo no corresponde, es un humedal, pero ellos insisten y ahora el municipio y el ministerio están en un juicio revisando qué se puede hacer en eso. Yo tengo mucha fe de que en verdad a los privados que hicieron estas reclamaciones les van a decir que no, que en verdad como que están puro leseando con esto, porque uno de sus argumentos es que ellos tenían un proyecto inmobiliario en uno de los terrenos que fue declarado humedal urbano, que es justamente en O'Higgins, que es donde uno siempre visita, es como la parte más típica que uno va a visitar del humedal de Quilicura, donde está la línea del tren y la Copec. Ese pedazo querían poner un condominio de no sé cuántos edificios. La cosa es que por ley no te prohíben ningún proyecto inmobiliario. La ley de humedales no te dice que este lugar va a quedar cercado y que no vas a poder construir nada ahí. Lo único que dice la ley es que si tú tienes un proyecto y justo hay un polígono de humedal urbano ahí, lo que se va a hacer sí o sí es una evaluación de impacto ambiental, un estudio de impacto ambiental. Y ese estudio va a decir cómo puedes hacer ese proyecto y qué compensación tienes que entregarle a la comunidad y al espacio. Entonces, hay una interpretación de la ley que esto ocurre en todas las leyes, yo creo, porque la ley tiene 6 años, tiene muy pocos años, entonces la ley se interpreta de distintas maneras y hay personas que creen que la ley le prohíbe hacer un edificio en un humedal, cuando en verdad lo que te dice es como, veamos bien qué es lo que tú quieres hacer y qué es lo que hay aquí, cómo vas a afectar este lugar. ¿Cachai? Eso es lo que básicamente dice la ley. Entonces, ahora estamos en ese proceso. El 20 de mayo va a ser la próxima sesión. Yo justo tengo un compromiso ese día, así que no voy a poder ir. Pero Quilicura es muy particular porque hay muchas organizaciones socioambientales ahí. No sé si ustedes saben que Quilicura es una de las comunas con más zona industrial de toda Latinoamérica. Es brutal, brutal, brutal. Yo creo que la mayoría de las industrias que están en Chile están en Quilicura. De hecho, si ustedes compran, no sé, a mí siempre me pasa cuando me compro cuadernos.
O revisen, como cuando vayan al súper, vean, ¿dónde dice Quilicura? Todo, todo dice Quilicura, es una cuestión impresionante. Y yo desde chica siempre leía Quilicura y yo en verdad no entendía por qué. Hasta que, claro, pues después caché que la zona industrial de Quilicura es tremenda. Entonces, tenemos la zona industrial, el humedal y la zona residencial. El humedal es realmente un humedal urbano porque está rodeado por todas partes. La línea del tren, las industrias, las zonas residenciales, los condominios, etcétera. Y para el otro lado tenemos la zona rural, que eso es el humedal de San Luis Norte, que es yo creo que la parte más hermosa del humedal de Quilicura. Esa parte está, entre comillas, salvada porque las personas que viven ahí en parcelas, como que no les afecta mucho que el humedal haya sido declarado. De hecho, ellos cuidan mucho a los animales. Se produce una cuestión súper extraña porque ellos ahí tienen ganado. Hay vacas, hay cabras, hay un pavo real que yo veo varias veces cuando voy en la mañana, de repente lo escucho y ahí está en el techo de la casa. Entonces, ahí hay una dinámica súper extraña porque todos los animales silvestres que están ahí están súper acostumbrados a las vacas. En invierno, Quilicura se llena de piuquén, que son este ganso andino que en verano está en la cordillera, pero en invierno se vuelve tan helado allá que bajan a las zonas más del valle, entonces se quedan ahí. Entonces, Quilicura, como les decía antes, tiene una importancia para la gente que vive en Quilicura por las zonas verdes, pero también para el resto de Santiago. Han habido ocasiones en donde el estero se desborda por la cantidad de basura que hay en el mismo estero y el municipio tiene que ir con la DGA a meter máquina para poder sacar esa basura y que la gente no se inunde. Entonces, ahí está más o menos la lucha de las organizaciones ambientales de hacer que la gente entienda que, uno, no hay que ir a botar basura al estero porque después nos inundamos, y dos, que entiendan que el estero, aparte de ser bonito, porque es hermoso, tiene una función que es toda el agua que cae, la absorbe y se la lleva. Entonces, además de ser bonito, nos protege de las inundaciones. Cuando hace calor en verano, nos disminuye un poquito la temperatura. Y un montón de otros servicios ecosistémicos que tiene y que a veces es un poco complejo de explicar, sino que uno tiene que vivirlo. Es como la frase de Eje, como tienes que vivirlo, en verdad. Tú tienes que vivir un humedal para que te interese protegerlo. No sé si respondí Y la pregunta, me fui así, me fui. Ariana, ¿puedes desbloquear tu micrófono para que ahí sí? ¿Tú querías Hola, consultar, hola, hacer? hola, hola. Sí, hoy un honor, gracias por admitir, gracias por invitar abiertamente a la gente ignorante como una. Yo No. quería compartir como la visión, porque cuando vi las fotos del humedal de Quilicura, wow, dije, ¿por qué no conozco esta información? ¿Por qué se difunde tanto lo negativo de las ciudades, lo asqueroso, lo sucio y todo eso? Entonces, siento como que hay que crear canales de comunicación, que hay que ocupar los canales de comunicación para revertir eso. Em, Porque yo sentí amor al ver las fotos, al ver ese humedal y sentí muchas ganas de conocerlo, de estar ahí, de protegerlo. Entonces, como que pienso que también le puede suceder a otros seres humanos. Ujú. Sí, es una Em, estrategia que se usa, sacar fotos. De hecho, el Manu ganó un premio una vez en un concurso de fotografía del humedal de Quilicura. Sí, entonces como, ¿dónde están esas fotos también? Y al ocupar los canales de comunicación me refiero a, ya, ir, verlos, ya. Esa sería una forma de comunicar que eso existe. Sacarle fotos, difundir las fotos, poner las fotos en la calle, como ustedes dicen, letreros de las bellezas como, es lo que es el turismo, ¿cierto? Las bellezas como de la localidad. Eh, Tal vez ir a las escuelas, dar talleres y ese tipo de cosas a los niños, no sé, crear canales de YouTube, eh, tratar de llevarlo a la televisión abierta, llevar reportajes, no sé, como que empezar a copar eh,
y para lograr ver nuestra ciudad y nuestro país de otra manera, es decir, Ujú. como que revertir la mirada. Y lo otro que estaba como pensando y averiguando, si ustedes me pueden explicar un poco más, es como el tema de las ciudades verde-azules o espacios urbanos verdes, verde-azul, que es como soñar un poco. O sea, nosotros como que nacimos para estar relacionados con la naturaleza, pues nacimos en este planeta para vivir y convivir con ella, protegerla. Entonces, nuestra ciudad está destinada a eso también. O sea, no, de repente no desconectarnos o sea, desconectarnos de la ciudad, ir a la naturaleza para desconectarnos de la ciudad es una cosa. Y yo pensaba, ¿cómo conectar y hacer nuestra ciudad amable? Conec- y vivir, y vivir siempre conectados. Así como, eso, pues, como los sueños de los niños, pues como cuando uno pinta tu casa, la pintas con La lugares casita, el verdes árbol, el cerro. alrededor, ¿cachai? Entonces como que en nuestro interior más puro adentro está eso, ¿cachai? Está ese sueño. Y yo pensaba cómo aprovechar el humedal urbano, pues yo estaba situada en mi mente en el humedal urbano, cómo aprovecharlo para soñar, cómo para aprovecharlo para soñar su ciudad con los niños, reuniendo a los adultos, reuniéndolos con los adultos mayores, armar una gran comunidad y soñar. Esa es Sí. una gran estrategia que yo generalmente utilizo en mis talleres para que los niños se sensibilicen con las especies arbóreas. Cómo se imaginan ellos el árbol en el pasado, cómo lo ven ahora, qué simboliza para ellos y lo hagan a través del dibujo. Y dibujan cosas muy, muy bonitas y cómo lo ven en el futuro, qué parte del árbol, que dibujen qué parte del árbol se sienten ellos, y ellos van entregando una información que es maravillosa, que yo no sé que en algún momento se pierde. Pero podemos volver a recuperar como se está haciendo, pero es un buen trabajo de arraigo, digamos, y de cariño a la flora, a la fauna y al espacio. Hay un espacio verde azul, o azul verde, no me acuerdo, que es en Copiapó, no sé, el Caucari, que es un parque que también es urbano y que trabaja transformar un espacio seco, digamos, abandonado en un parque urbano que tiene eh, conexión directa con los usos del espacio público en Copiapó, digamos. Es muy bonito. Y es un poco de lo que tú hablabas recién de los verdes. Sí, esos espacios son muy bacanes y muy necesarios, porque algo que yo también uso para meterle a la gente el bichito de visita a un humedal es la salud mental, sobre todo en Santiago, que Santiago es una ciudad tan agresiva a veces, que en verdad hay gente que a veces dan ganas de decirles, sácate los zapatos y anda a tocar pasto, como que en verdad te falta naturaleza. Y esa es una estrategia muy buena, es algo que tenemos que empezar a ver a futuro, como cómo desarrollamos las ciudades en torno a la naturaleza, no quitando la naturaleza, no poniendo puro cemento. Son cosas que a través de los años y no sé cómo hemos ido perdiendo. Yo creo que ahí los nuevos profesionales, quiero pensar que las nuevas generaciones sí le están tomando el peso a la importancia que tiene la conexión con la naturaleza y en torno a eso se van construyendo ciudades más conectadas con los espacios naturales que hay. Yo creo que ahí es un gran desafío igual, pero de a poquito también nosotros vamos contagiando todo el amor que nosotros tenemos por la naturaleza. Ahora hay muchos profesionales de un montón de áreas distintas que yo he conocido que les gusta mucho la naturaleza en general. Y eso antes no se veía. O sea, si a ti te gustaba la naturaleza, si a ti te gustan los animales, o tú eres veterinario o eres biólogo. Ahora eso no. Como que cualquiera puede involucrarse en estos temas y eso también es súper importante, la interdisciplinariedad, no sé si lo dije bien, es muy importante. Por ejemplo, en el equipo de la fundación, nuestra directora ejecutiva es arquitecta y yo cuando la conocí dije como, wow, es una arquitecta
que es muy estructurada y tiene mucho amor por la naturaleza y nos ordena súper bien. Entonces es nuestra cabeza y es lo máximo, porque ella tiene una Liberémoslo. visión que sí, aguante. Ellos tienen una visión que en realidad a los biólogos de repente nos falta, como del orden. No sé si ya se dieron cuenta que